Reavivado por su palabra con su amigo Elías Gómez. Estamos en el capítulo 4 del libro de Miqueas. Recordemos que Miqueas habla no solamente a la nación del norte, que es Israel, y no solamente a la nación del sur, que es Judá, sino que nos muestra que Dios es Dios para todas las naciones, para toda nación, tribu y lengua, sin distinción. El capítulo comienza diciendo: en los últimos días, el monte de la casa del Señor será constituido por cabecera de los montes, más alto que los collados. Esto haciendo una referencia a Isaías capítulo 2, versículo 1 al 4, donde nos muestra de que Dios tiene la intención de morar con la humanidad e instaurar su reino, instaurar un gobierno santo, puro, libre de maldad, libre de pecado. Bueno, el versículo 2 menciona diciendo: vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Una vez más nos da una muestra de que Dios quiere a todo el mundo. Dios es Dios no solamente de los israelitas, Dios es Dios Jehová, no es solamente Dios de los judíos, es Dios de todos, es Dios de todos. Y no es casualidad que se mencione la palabra nación o naciones una y otra vez, tanto en el capítulo 4 y el capítulo 5, que nos muestran un panorama del reino mesiánico. En el capítulo 4 se menciona 1, 2, 3, 4, 5 veces la palabra nación o naciones, y en el capítulo 5 se menciona 2 veces. Por lo tanto, la nota tónica es que Dios es Dios para todos. Luego dice que juzgará entre muchos pueblos y enmendará fuertes naciones hasta en tierras lejanas. Dios va a restaurar a todos. En el versículo 4 dice: cada uno se sentará debajo de su vid. La expresión sentarse debajo de la vid es una expresión de abundancia. Es como en nosotros, que tenemos el dicho que cuando tenemos mucho dinero es como cuando nos sentamos en silla de oro, ¿no? Es una expresión. La expresión sentarse debajo de la vid significa abundancia. Es decir, que el reino que Dios quiere dar a la humanidad es un reino de abundancia, que no habría de haber escasez ninguna. Y bueno, el versículo 5 dice: aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios pagano, con todo nosotros andaremos en el nombre del Señor nuestro Dios siempre y eternamente. Es como que Miqueas dice: mientras que los demás siguen a ídolos, a dioses paganos, nosotros seguiremos al Dios verdadero, que es nuestro Dios y que estará con nosotros siempre y eternamente, porque esa es la intención de Jehová, de Dios, de morar con la humanidad, de estar allí siempre con nosotros. Y bueno, en el versículo 6 se habla de un remanente. Nos menciona diciendo que juntará a la lisiada, a la descarriada, a la que afligí. De las lisiadas haré un remanente, y de las descarriadas una nación robusta, y el Señor reinará sobre ellos desde ese día y para siempre. Las aflicciones divinas en realidad son un llamado al cambio, un llamado a la restauración. Dios siempre tiene un pueblo que le es fiel. En medio de la oscuridad, en medio de la corrupción, Dios siempre tiene un pueblo que le sigue a pesar de todo. Es por eso que se menciona el remanente. Y bueno, en el versículo 8 dice: y tú, torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, el dominio anterior te será restaurado. Y bueno, en el versículo 9 cambia la escena, en que dice: ahora, ¿por qué gritas tanto? No hay rey en ti, pereció tu compañero, duele, gime, hija de Sión, etc. Es decir, que antes de que llegaran esas bendiciones, el pueblo habría de pasar por un camino escabroso. Antes del arco iris tiene que venir la lluvia, la tormenta. Antes de la salvación en Cristo habría de haber la cruz. Antes de las sonrisas habría de haber lágrimas. Es decir, el pueblo tenía que pasar sí o sí un camino escabroso. Y luego en el versículo
En el versículo 11 dice: sin embargo, ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen: sea profanada y se deleiten nuestros ojos sobre Sión. Una vez más, por segunda vez, Dios muestra a través del profeta Miqueas de que el pueblo habría de pasar aflicciones. Dios les promete bendiciones, Dios les promete ser restaurados, Dios les promete salvación, pero era necesario o habría de ser necesario de que pasaran el valle de la muerte. Pero como dice el salmista David, que aunque yo ande en valle de muerte, no temeré mal alguno. Y bueno, en el versículo 12 menciona diciendo: pero ellos no conocen los planes del Señor, ni entienden sus designios. Por eso los juntó como gavillas en la era. Esto haciendo una alusión a las personas que no confían en Dios, o no entienden los planes de Dios, o no quieren entender los planes de Dios. Ellos serán destruidos junto con el pecado. Esto mencionando una expresión de las gavillas en la era, ¿no? Luego en el versículo 13 termina diciendo: levántate y trilla, hija de Sión, porque tu cuerno haré de hierro y tus uñas de metal. Desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Dios diciéndole al pueblo de Israel que al final tendrán la victoria asegurada. De esto podemos sacar una lección, o lecciones grandes, de que Dios es Dios de todos. Dios, no importa la condición en que estás, Dios te ama, Dios es Dios de todos, Dios no desampara a nadie. La otra lección es que Dios quiere morar con nosotros, está tan preocupado en salvar a la humanidad que está siempre pendiente de nosotros. La otra lección es de que por el momento tenemos que sufrir, tenemos que luchar, tenemos que aferrarnos a las promesas divinas. Avanzar, pase lo que pase, cueste lo que cueste, avanzar y confiar en Dios, porque la victoria al final está asegurada en Cristo Jesús. Un abrazo, que Dios te bendiga, que tenga la paz del cielo. Chao.